buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Magnolia, Gaby, Jorge, Mili, Johnny, bienvenidos a todos. Vamos a empezar a hablar un poco acerca del tema del Shabbat. En primer lugar vamos a tocar el tema de qué es el séptimo día, cuál es la importancia de eso. Con el fin de que llegue la restauración completa del pueblo de Yahweh, necesitamos llegar a una comprensión y un entendimiento más profundo realmente del significado del descanso del Shabbat semanal que Yahweh ordenó en las escrituras para que lo celebrara su pueblo y que está siendo motivo de grandes controversias actualmente. Junto con tantas cosas que hemos estado estudiando, todas ellas son sombras de Mashiach y algunas, como por ejemplo los sacrificios de los animales, ya han sido reemplazadas por él mismo. ¿Sí? Este punto, por ejemplo, el de los sacrificios, es algo que a pesar de gozar de la aceptación general de los creyentes de Yahshua, o sea, todos los que creen en Yahshua saben perfectamente que fue reemplazado, ¿no es cierto? Muchos no han comprendido ni comprenden aún hoy, por lo menos no por completo, las palabras que él mismo dijo, ¿sí? Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Lo que Mashiach estaba diciendo era que las personas insistían en volverse a la ley eterna, la Torá, ¿sí?, en vez de abrazar la palabra viva. Él mismo, ¿no es cierto? Les estaba diciendo que al no tener en ellos su propio Ruach, y para que lo recibieran él se dispuso a pasar todo lo que pasó, ¿cierto? Ya todavía no lo podían tener, ¿sí? Pero al no tener el Ruach no conseguían ver el paralelo más que evidente entre él y la Torá, ¿sí? Como fue mostrado tan claramente un poco más adelante. Entonces cada vez que él les hablaba de ella, de la Torá brillaba, ¿sí? Resplandecía de vida. Pero cuando ellos la escudriñaban para conseguir vida eterna, en verdad la disecaban, ¿no es cierto? Tratando de extraer una fórmula que ellos pudieran reproducir en sus laboratorios, ¿no? Entonces ellos estaban matando literalmente la vida de la Torá, ¿sí? Aún hoy muchos lo hacen. Hola Eduardo, hola Maribel, hola Carla, buenas tardes. Entonces, hoy todavía muchos insisten en hacer lo mismo cuando se niegan a despojarse de su carne para aprender a ser controlados cada día más plenamente por el Ruach vivificante de Mashiach. Y así buscan cosas para hacer, o sea, rituales, obediencias a formas, tantas cosas que la carne siempre intenta y le agrada realizar, ¿no es cierto?, para justificar su permanencia, porque de esa manera parece como que no tiene que ser muerta y cortada. Entre todas las cosas que él nos está mostrando ahora, estamos recuperando sus mandamientos, ¿no es cierto? No porque se hubieran perdido, obviamente, sino porque permanecieron bajo la capa de la forma material propia de la edad de Pesaj. Y a pesar de que muchos han hablado acerca de la aplicación más amplia de las leyes que trajo Mashiach en un sermón del monte, ciertamente es algo conocido, por lo menos de todo, y aunque muchos tienen una comprensión mental de que, por ejemplo, codiciar en el corazón ya es robar, lo cual está elevando los principios, ¿no es cierto? Muchos tienen esa comprensión y de todas las otras aplicaciones, evidentemente. La verdad es que casi nadie ha conseguido alcanzar la famosa vida victoriosa en este aspecto, ¿no es cierto? Y aplicar los mandamientos a nuestras vidas de forma espiritual, como Mashiach mostró que debía ser nuestro objetivo, ¿no es cierto? En la primera era, él nos dio la Torah externa, ya lo sabemos, para que comprendiéramos que en nuestra humanidad, nuestra carne, no hay nada de bueno, ni siquiera la capacidad de hacer el bien, ¿no es cierto? En la segunda era, nos dio la garantía del Ruach para que comenzáramos a comprender y a desear alcanzar esa meta que aún hoy nos parece imposible. Sin embargo, como el propio Shaul dijo en su momento, nosotros tenemos dos personas aquí dentro, una quiere hacer esas cosas, ¿no es cierto? Pero no parece como que no alcanza, y la otra no quiere hacerlas de ninguna manera. En realidad finge querer hacerlas, pero realmente la carne no quiere. Entonces, muchos podemos conseguir portarnos bien, ¿no es cierto? Pero ¿quién consigue controlar, por ejemplo, al 100% los pensamientos? Es algo que está fuera totalmente de nuestro control. Entonces, todavía nos damos cuenta que estamos bastante por debajo de los niveles, de los patamares que nos son pedidos. Hola Luis, bienvenido.
porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Yermeyá en el capítulo 17, ¿no es cierto? Entonces demos gloria al Padre, que Él nos ha estado mostrando nuestros corazones a través de estos milenios. Y estamos a punto de terminar la era de Shavuot y prestes a entrar en la era de Sukkot, ¿no es cierto? Es decir, estamos terminando los 6 días de la primera semana de la humanidad. Quiero que eso quede claro porque es muy importante con respecto al tema del Shabbat, ¿no es cierto? Estamos por entrar en el séptimo día, que es el reposo del milenio. En este tiempo ya no seremos nosotros los que estaremos trabajando, porque todo hombre que hiciste en hacer tarea en el Shabbat será cortado del pueblo y muerto, ¿sí? Entonces va a ser bastante diferente la cosa. Vamos a seguir, obviamente, trabajando, pero no va a ser exactamente de la misma manera, porque va a ser el trabajo que realice Mashiach. Este va a ser el gobierno del reino realizado a través de los vencedores y los que hayan sido determinados para ministrar como sacerdotes al mundo, como está escrito, la vara de hierro, ¿no es cierto?, que se va a aplicar a las naciones para desmenuzarlas y que el alfarero pueda volver a moldear correctamente sus vasos. En el milenio no vamos a trabajar en nuestras fuerzas de la carne porque vamos a recibir un mayor derramamiento de Ruach, y aunque la mayoría aún estará en la carne, porque la mayoría va a seguir estando en más o menos en las circunstancias en que nos encontramos nosotros hoy, pero más avanzado, de la misma forma en que los primeros creyentes se encontraron más o menos con la misma circunstancia que estaban los de la era de Pesach, pero un poco más avanzados con la ayuda del Ruach. Bueno, va a haber más Ruach todavía, vamos a trabajar mejor y el reino se va a expandir sobre la tierra como está escrito. Y este va a ser el Shabbat del milenio. Entonces necesitamos estudiar justamente el significado del Shabbat semanal para comprender que Yahweh le dio a su pueblo el descanso físico semanal del Shabbat como un anteproyecto espiritual para entender en mayor medida su plan redentor que será llevado a cabo por medio del cuerpo de Mashiach Yahshua, que los vencedores en primer lugar, ¿no es cierto?, durante el milenio para la restauración de toda la creación. De la misma manera que utilizó sus fiestas para mostrar el desarrollo, las etapas de su plan, el Shabbat también está muy, pero muy vinculado con estas cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra Shabbat. Hay tantas cosas acerca del Shabbat que necesitamos rever que resulta realmente difícil saber dónde comenzar, ¿sí? Aunque la parte primordial para empezar por lo menos es su significado. La palabra Shabbat, ¿no es cierto?, es un intensivo de una raíz primaria, o sea, un verbo, una raíz en hebreo es un verbo, ¿sí?, que también es Shabbat, suena prácticamente igual, se escribe prácticamente igual. La primera es a menudo, o sea, la palabra de Shabbat, que decimos el día del Shabbat, ¿sí?, la primera es a menudo traducida muy erróneamente como sábado, ¿sí?, y eso es un error bastante grosero que trae muchas confusiones, como vamos a ver. A veces es traducida como día de reposo, ¿sí?, también no del todo correctamente, como vamos a ver enseguida, o simplemente es transliterada como Shabbat, ¿no es cierto? Se utiliza la palabra directamente, se translitera y listo. La segunda, o sea, cuando aparece como verbo, que es otra palabra parecida, pero ya viene conjugada, ¿no es cierto? Yo reposo, tú reposas, él reposa, por hacer una conjugación muy rápida, es traducida mayormente como reposar o descansar. Mayormente es así. Sin embargo, su significado principal es cesar. O sea, detener, parar, dejar de hacer, ¿sí? En cuanto a parar y dejar de hacer lo que alguien estaba haciendo, la acción que se estuviera haciendo. Si paramos de hacer una acción, simplemente cesamos de hacerla, ¿sí? Pero si se trata de un objeto o de algo abstracto, se traduce como eliminar, en el sentido de hacer cesar lo que sea. Por ejemplo, cuando se utiliza en el ejemplo de decir, ustedes harán cesar toda levadura, eliminarán toda levadura, es una traducción que puede llegar a ser bastante aceptable en ese sentido, porque eso es lo que quiere implicar, justamente, hacer cesar toda levadura. Vamos a ver lo que nos informan los diccionarios. El Strong dice que es una raíz primaria que significa reposar, desistir del ejercicio, de la acción, ¿no es cierto? Que es usada en muchas relaciones y que significa acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, guardar el día de reposo, lo cual eso ya es una interpretación, no significa
no tiene ese significado literal, ¿sí? Sino que es una interpretación, y en ese sentido no es del todo correcto ponerlo, quitar, poner, reposar, reposo, ¿no es cierto? Otro diccionario, el Brown Driver Briggs, dice que cesar, completarse, desistir del trabajo, descansar, provocar el cese, poner fin a una cosa, es terminar, destruir, eliminar. Como vemos, más o menos todos concuerdan en las dos cosas. Por lo tanto, el concepto de la raíz Shabbat, ¿sí? No es descansar, sino parar de actuar. Es una cosa un poquito diferente. No realizar acciones, sí, ya vamos a ver cuáles muy específicamente. El descanso o el reposo es decurrente de la acción de detenerse. Si paro de moverme, si me quedo quieta, en ese sentido hay descanso. Automáticamente son como dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Cuando para el movimiento hay descanso. Simple. Sin embargo, la palabra en sí no significa descanso, sino cesar. Básicamente, la palabra es cesar. El descanso es una consecuencia que está implicada. Ciertamente tiene que estar implicada porque si no, no hubiera habido un cesar del trabajo, ¿sí? Entonces, el reposo es una consecuencia y no la causa. Y esto es importante porque vamos a empezar a comprender toda una serie de cosas que implican el Shabbat. La causa de parar de trabajar nos da como resultado entonces el reposo. Sin embargo, este descanso no es un reposo del tipo vacaciones, relajación, hacer el propio placer, como algunos pueden imaginar, no como cuando imaginamos cuando nos dicen la palabra reposo. Normalmente me reposo, me voy a descansar, ¿no es cierto? No, no es eso. No necesariamente un descanso debe ser completamente inactivo, ¿no es así? Como vamos a ver, ya que Yahweh se refiere a un descanso muy específico. La palabra para descansar es nuach, ¿sí? Que va a aparecer siempre cerca, ¿no es cierto? Porque se utiliza como descansar. Una raíz primaria, sí, también, que es un verbo, digamos, que tiene el significado que normalmente se le atribuye a Shabbat, ¿no es cierto? Al verbo Shabbat en cuanto a reposar, pero también puede significar caer encima de alguien, posarse sobre algo, tener paz, ¿no es cierto? Tiene otras implicaciones que pueden ser relacionadas, si pensamos, ¿no es cierto? Pero se utiliza normalmente para la palabra reposo. De esta palabra, Nuach, deriva justamente el nombre de Noach, ¿no es cierto? Que sabemos que significa reposo. Entonces, vemos que las dos acciones en sí son inseparables. ¿Sí? Desde el momento que una provoca a la otra como consecuencia inevitable. Si me detengo el movimiento, hay reposo. Entonces van juntas. De manera que la idea de reposo es intrínseca a la de detener toda acción. Pero en el caso del Shabbat, el énfasis debe ser colocado en parar de trabajar y no tanto en reposar en sí. Entonces, cuando vamos a decir de lo que Yahweh hizo, él no es que descansó, él cesó de trabajar. Sí, esas son las cosas. Lo vemos ahora. De manera que este concepto de Shabbat sería mejor explicado como día de no trabajo, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, Yom Shabbat. También vamos a ver esas cosas después. Que como lo usamos normalmente como día de reposo, porque la mayoría de las personas piensan en el reposo en sí, de esa forma, ¿no es cierto? Y no en el no trabajo. Aunque evidentemente, ya lo dijimos, una está relacionada con la otra y no pueden haber una sin la otra junta. Pero cuando colocamos el foco en el reposo, estamos como de costumbre mirando únicamente en el beneficio que nosotros obtenemos, ¿sí? El descanso, ¿no es cierto? Es el descanso para el hombre, el descanso que él nos dio. Y a pesar de que eso es una cosa decurrente, lo más importante es el cese del trabajo, como vamos a ver. Si nos enfocamos en el no trabajo, sí vamos a poder comprender el verdadero mensaje del Creador. El trabajo del hombre no le trae paz ni descanso, absolutamente nada. Este día evoca también dos hechos importantes que están relacionados con el quehacer de Elohim. Por eso así es mencionado en dos lugares en las Escrituras. En primer lugar, trae a la memoria de los israelitas la creación del mundo, ¿no es cierto? Hola Teresa, bienvenida. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, Yom HaShevihi, esa es la palabra para séptimo día, ¿sí? Es reposo, Shabbat. Ahí tenemos, vamos, yo lo voy a dejar como está traducido, ¿no es cierto? Es reposo, Shabbat, o sea, Shabbat no es un día, sino que esto es, que ese día es reposo, ¿sí?
es reposo de Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas, y reposó, Nuach es la palabra, en el 7º día. Nuevamente, Yom HaShevihi. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. ¿Sí? Y en segundo lugar, evoca la salida del pueblo de Egipto. Observa el día de reposo, Yom Shabbat, dice en el original, para santificarlo como te ha mandado Yahweh tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es reposo, Shabbat, de Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades, para que tu esclavo y tu esclava puedan reposar, Nuach, como tú. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim y que Yahweh tu Elohim te libró de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Yahweh tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat. Esto está en Devarim, en capítulo 5. En los dos casos, entonces, se menciona el foco central. No trabajarás. ¿Sí? Esa es la cosa, ¿no es cierto? No harás ninguna tarea, cesarás todo trabajo que estés haciendo. Pero en el primer caso el énfasis está colocado en la creación de Yahweh, ¿no es cierto? Y el hecho de que Él detuvo su actividad en el 6º día. ¿Sí? Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y se detuvo, ¿no es cierto? Mientras que la segunda vez el énfasis está en el fin de la esclavitud. Recuerda que tú fuiste esclavo, ¿no es cierto? Dice ahí. Entonces, esto es un referente a la ley del jubileo. Por otro lado, la orden dada en Devarim era para ser aplicada cuando entraran en la tierra. Esto también es para ser aplicado en determinado momento. En la ley de Shemot, el día de reposo fue dado para recordar entonces el descanso de Elohim después de trabajar 6 días para crear todas las cosas. Pero en Devarim, 40 años después de haber dado esto, vemos que el propósito de guardar el día de reposo había cambiado del descanso de Elohim a la liberación de Israel del Egipto. Entonces, ¿qué ocurrió en el ínterin para provocar este cambio, ¿no es cierto? O esta ampliación, ¿sí? El hecho de que Israel todavía no estaba listo para entrar en el reposo de Elohim, como fue demostrado porque se negaron a recibir, ¿no es cierto?, su presencia en el Sinai, pidieron un intermediario, por lo cual Yahweh dividió el tiempo en estas 3 etapas, que ya conocemos las fiestas, como ya hemos estudiado en otra serie. Por eso dice, ¿y con quiénes se disgustó durante 40 años? No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y veremos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Fue ese el motivo por el cual no entraron. Entonces, esta es una referencia a la negativa de Israel a entrar a la tierra prometida en Bamidbar, Números, en capítulos 13-14, cuando los espías, ¿no es cierto?, cuando dieron su informe y la gente se negó debido a esa incredulidad que fue provocada porque habían rechazado recibir el Ruach, ¿no es cierto? Entonces Elohim juró que morirían en el desierto. Después de trabajar entonces en Egipto durante muchos años como esclavos, no se les permitió entrar en el reposo de Elohim en la tierra prometida. En otras palabras, no se les permitiría participar en el descanso de Elohim, o sea, el Shabbat, como se indica en Shemot. Se les dio un descanso sabático alternativo y temporal, porque leemos, por tanto, queda todavía el reposo para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, así como Elohim de las suyas, ¿sí? Entonces ha cesado esas obras porque la tarea está terminada. Esto dice Devarim en el capítulo 4. Entonces, ¿cómo es el asunto que vemos acá? ¿Hay más de un Shabbat? Sí, la verdad es que tenemos varios en cuanto al concepto, como vamos a ver. Sin embargo, hay hay más de un Shabbat, ¿sí? O sea, días de no trabajo, días de reposo, si se quiere llamarlo de alguna forma. Sin embargo, en nuestra cabeza, cuando decimos día de reposo, lo juntamos con sábado y hacemos toda una gran cosa junta, ¿no es cierto? No es sábado y no es un día de la semana específicamente y nada más. También hay varios ciclos de 7, ¿no es cierto? Hay un día de reposo, un año de reposo, un jubileo, ¿sí? Que profetizan los 3 niveles o grados, sí, niveles, ¿no es cierto? Que vamos subiendo
viendo que tenemos que pasar para entrar en el descanso de Elohim. Estos pueden ser superpuestos con los 3 días principales de la fiesta, justamente. Siempre está todo relacionado, Pesach, Shavuot y Sukkot. Estas 3 fiestas pueden aplicarse personalmente como una medida de nuestra propia madurez. Ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Nuestra madurez espiritual. Pero también pueden aplicarse en un nivel corporativo dentro de un contexto histórico y profético a más largo plazo. Cuando se aplican a nivel personal, hablan de nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación, ¿no es cierto? Esos son los pasos, ya los conocemos, que son las 3 etapas principales de la salvación. Cuando aplicado corporativamente, vemos una edad de Pesach, de Moshe a Mashiach, ¿sí? Seguida de una edad pentecostal de Shavuot, que seguida de una edad de Sukkot, que es la que vamos a entrar, que es el milenio o la edad del reino. Entonces, cada fiesta conmemoró un evento diferente en la historia de Israel, que fue un modelo o un patrón para la profecía a largo plazo. Pesach conmemoró la salvación de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? A nivel individual, nuestra salvación del poder del pecado y del mundo. Shavuot conmemoró la voz de Elohim que se escuchó en el monte cuando dio los 10 mandamientos. Y a nivel individual, el derramamiento del Ruach en los corazones de los creyentes, y el comienzo del camino de la santificación. Sukkot o tabernáculos debería haber sido el momento de la entrada de Israel en Canaán, históricamente, ¿sí? No se dio, justamente porque ellos se negaron y no era de cualquier manera el momento histórico que ya había dispuesto, ¿no es cierto? Y tenían que tener la conquista de la tierra por el poder del Ruach, ¿sí? A través de esa glorificación, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos lo rechazaron, no tuvieron la herramienta para hacer eso. Si la gente hubiera tenido la fe para cumplirla, en ese momento habrían entrado y habría terminado en ese momento el plan, ¿no es cierto? Por así decir, se hubiera podido completar. Sin embargo, no fue así. A nivel individual, esto representa el fin del trabajo del hombre, de nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Para entrar en su reposo y comenzar a actuar en plena interacción con él. Si salimos del desierto, salimos de la etapa de Sukkot y entramos en la etapa de Shavuot, vemos que se entra en la tierra prometida, no se cesa el trabajo comienza a ser hecho, pero no es más hecho en nuestras fuerzas, es hecho justamente a través del Ruach y en completa conexión con el Padre. Cada fiesta entonces conmemoró un evento diferente. Tengamos todo esto en cuenta porque es muy, muy importante, ¿sí? Sin embargo, en este contexto particular también, Josué, no pudo guiar a Israel al descanso de Elohim, justamente, ¿no es cierto? Porque la falta del pueblo impidió. Simplemente no estaban listos, porque a la verdad todavía no habían atravesado las 3 etapas, ciertamente, ¿sí? Cuando fue la primera... cuando fue la negativa delante de los espías, ¿no es cierto? Ellos todavía no habían atravesado la etapa de Shavuot siquiera, no habían atravesado el desierto, no habían ni siquiera estado capacitados entonces para poder entrar a Sukkot. Así que el tiempo era necesario para que los que vinieran después pudieran apreciar justamente el desarrollo y las etapas que todo el que quiera ser verdaderamente salvo tiene que atravesar. Cuando digo verdaderamente salvo me refiero a la completitud de la salvación, ¿sí? La cual incluye muy especialmente la santificación que la mayoría deja de lado, ¿sí? La mayoría se planta en ser salvos y no mueven un dedo fuera de ese casillero, de ahí se quedan y listo, no se mueven más. Ya que el milenio es el Shabbat de Yahweh, el 7º día de la primera semana de la creación caída, ¿no es cierto? El primer Shabbat de milenios. Y porque sabemos que muchos aún estarán recorriendo sus caminos de santificación, podemos ver claramente que el no trabajar, ¿no es cierto?, no se refiere a... perdón... a jugar a las estatuas, o sea, quedarse quietos, no te muevas, no hagas esto ni lo otro, sino a hacer su obra con y desde Él, ¿no es cierto?, en plenitud con Él, no más la obra humana, no más la carne trabajando, sino el Ruach trabajando, que es una cosa muy diferente y que lamentablemente solamente conocemos en parcialidad. Entonces, una vez que el hombre es liberado de su esclavitud al trabajo, queda libre para realizar la obra de Yahweh, ¿sí? La obra no es considerada trabajo, la obra de Yahweh no es un trabajo. Trabajo es el que hacemos en los 6 días que conducen al séptimo. El séptimo día
era año sabático, ¿no es cierto? Entonces había que liberar de la esclavitud a las personas. Eso es lo que representa exactamente el día sabático, el año sabático y mucho más el jubileo al final. Hola Gerardo, hola Blanca, hola Billy, bienvenidos. Entonces, durante el milenio la gente continuará realizando tareas normalmente, a pesar de que estamos en un gran Shabbat, por así decirlo, ¿no es cierto? Un Shabbat de milenio. Sin embargo, no vamos a estar 1000 años sin mover un dedo, sentados ahí y sin hacer nada. No se trata de eso, y nunca se trató específicamente de eso, sino que se trataba de comprender lo que Yahweh estaba tratando que comprendiéramos. Sí, se va a hacer todas las cosas enfocándolas al reino. No se va a trabajar para el bienestar de cada uno, no se va a trabajar para el mundo, no se va a trabajar hacia afuera, sino que todo va a estar centralizado en el reino, en su obra, y sí también en el crecimiento de cada persona que haya sido dejada para ser trabajada todavía todas las piedras y todas las naciones que deberán recibir y venir a aprender justicia. Entonces, como podemos comprender, guardar la sombra no es una cosa destinada a ser para siempre, como mal se traduce perpetuo, que es la palabra olam en hebreo, en la mayoría de las versiones, sobre todo en aquellas de influencia judía y o mesiánica. Sí, porque son las de donde vienen esta palabra. Necesitamos hablar ahora de otro concepto que está fuertemente relacionado con el Shabbat, aunque no siempre, como vamos a ver, y es el concepto justamente del ciclo septenario, ¿sí? El ciclo de 7. Como ya dijimos, hay varios Shabbatot en las escrituras, ¿sí? La semana de Yahweh tiene 7 días. Y dijimos, son 6 de trabajo y 1 de no trabajo. Esa es la forma en que se divide la semana. Para el séptimo día, Yom HaShevihi, había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó, o sea, Shabbat, en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Esto está en el capítulo 2 de Bereshit. El último día de la semana de la creación, Yahweh creó la corona de la misma, ¿sí? El hombre, hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que lo representara gobernando la tierra y de todos los seres creados. Esto fue el sexto día, ¿sí? El hombre tenía que aprender a hacer todas estas cosas, ejercer autoridad, representar a Yahweh y además debía multiplicarse sobre la tierra, como sabemos. Todo esto era con vistas a entrar en el reposo de Yahweh, que era al día siguiente, ¿sí? ¿Qué es exactamente entonces el reposo de Yahweh? ¿Acaso Yahweh se cansa? Necesita descansar. Dice Yeshaya en el capítulo 40, no lo sabes, no has oído. Yeshaya es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga y su sabiduría es insondable. Entonces ciertamente no es por cansancio que Yahweh reposa, sino porque como ya observamos, Shabbat no significa reposo, sino como consecuencia de cesar, ¿no es cierto? El reposo es la consecuencia de cesar de trabajar. Dos caras de una misma moneda, recordémoslo siempre. Empecemos a tratar de incorporar esas cosas porque no las pensamos automáticamente, ¿no es cierto? Yahweh bendijo y santificó el Yom HaShevihi porque el hombre debía asumir su puesto en ese día como representante de Yahweh sobre la tierra, ¿no es cierto? Tenía que entrar en su reposo para empezar a trabajar justamente para lo que fuimos creados. Es para eso, de manera que en ese momento podemos decir que Yahweh reposaría de sus obras literalmente porque sus representantes estarían a cargo. Por eso lo que dijo Mashiach no sería ninguna contradicción. Yahshua respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dijo en Yahanan 5, ¿sí? Entonces, si estuviéramos en el séptimo milenio de la creación, o sea, el día después de en que Adán fue creado, Yahweh no estaría trabajando porque él descansó ese día. ¿Sí? Él pudo bendecir al séptimo día, ya que el sexto, ya en el sexto lo bendijo, ¿no es cierto? Porque en la eternidad todas las cosas son, y eso es algo que necesitamos recordar siempre, ¿sí? Aun cuando no hayan sucedido. Esto es compatible con el hecho de que Él nos haya predestinado desde la eternidad, ¿cierto? Es exactamente el mismo asunto. En la eternidad todas las cosas ya son. Una vez que han sido decretadas por Él, ya son, aunque todavía no hayan llegado. Entonces, en el momento en que Adán cayó, fue condenado a morir ese mismo día.
¿sí? Sin poder entrar en el séptimo. Ese séptimo día, como ya dijimos, quedó en stand-by, quedó en espera, quedó detenido, cortado, por así decir, y entre el sexto día y el séptimo, Yahweh insertó la burbuja de tiempo en la cual la humanidad todavía vive hoy, ¿no es cierto? Dentro de cuyo ciclo apenas ya estamos alcanzando el final de la primera semana de milenio. Por eso dice, pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo. Según ha dicho, como juré en mi ira, ellos no entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Comprendemos cómo Él ve todas las cosas. Sus obras ya estaban terminadas desde la fundación del mundo. Esto es importante, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia, Él ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya, si oyen hoy su voz, no endurezcan los corazones, porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Sí? Algunas versiones agregan maliciosamente un jamás o nunca antes de entrar en mi reposo, diciendo jamás entrarán en mi reposo, pero eso no es lo que dicen los originales. Esa palabra está agregada y no lo dicen. Ellos no entrarían en el momento en que deberían haber entrado, ciertamente, como por ejemplo, sí podrían haber entrado Yahoshua y Caleb. En su momento, ellos tenían estaban perfectamente bien posicionados como para entrar, pero tuvieron que esperar al resto del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos en otros estudios, sí, toda la creación será restaurada dentro de esta burbuja de tiempo que Yahweh ha establecido, que es un jubileo de milenio. La palabra griega que se utiliza aquí para reposo es sabatismos. ¿Sí? En griego, ¿no es cierto? Que es derivada de otra palabra que también aparece en griego, que es sabatón, una evidente traslación, ¿no es cierto? Una transliteración de la palabra hebrea Shabbat, ¿no es cierto? Como trataron de poner la misma palabra en griego, ¿no es cierto? Obedeciendo a las reglas griegas, evidentemente, de gramática, para que la gente pudiera entenderlo, porque en sí no tenía... una palabra que fuera similar, ¿sí? De manera que lo que vemos es que Yahweh interrumpió el flujo lineal de la eternidad, él estaba en la eternidad, lo interrumpió para insertar en el medio el tiempo de la humanidad caída, ¿sí? Y en ese tiempo insertado existen varias salidas, por así decir, que conducen de regreso a lo que llamamos eternidad, una reincorporación al flujo temporal de Yahweh. Por ejemplo, los vencedores de la primera resurrección serán las primicias que recuperarán justamente ese acceso perdido. Ellos van a ser los primeros que van a poder tener de nuevo ese acceso que se perdió a ese tiempo de eternidad, ¿no es cierto? Mashiach fue el primero que inauguró todo. Él inauguró esa salida, él fue el primero que tuvo esa salida nuevamente de poder volver a conectar, justamente. Sin él no tendríamos este acceso para nosotros, ¿sí? Estos vencedores, al recibir sus nuevos cuerpos, habrán conseguido eliminar el pecado que reside en la carne, no por mérito propio, obviamente, sino porque habrá sido eliminado el viejo hombre y habrá quedado el nuevo hombre que está en su interior, ¿sí? Por la gracia del Padre. De esta manera se elimina el obstáculo que se interpone entre los hombres caídos y Elohim, y ellos sí podrán estar en la presencia. Esa es una salida, o sea que si corremos, alcanzamos esa salida. Por así decir, esa es la cosa. Si no, hay otras salidas más adelante, ¿no es cierto? Pero la cuestión entonces está en justamente correr para agarrar las primeras salidas. Al final del milenio vamos a tener el juicio, al que llamamos final, ¿no es cierto? Porque es el que encierra la primera semana de la creación caría. Y muchos saldrán victoriosos y entrarán en ese reposo mencionado, ¿sí? Mientras que otros serán lanzados al lago de fuego, cosa que ya hemos estudiado, en el lago de fuego de la ley, para continuar siendo purificados y santificados a fin de que en su momento cada uno entre según el Padre lo tenga determinado. Entonces, podemos ver que existe más de una línea de tiempo o ciclos de 7, ¿sí? La de la creación, que comenzó con Yahweh creando la luz, ¿sí? Es una que ha quedado interrumpida parcialmente. Él la dejó ahí parada, por así decirlo, ¿cierto? Mientras que el tiempo de la humanidad fue insertado ahí, ¿sí? En el medio. Y dio comienzo a un nuevo ciclo,
que tiene un comienzo y un fin determinados, bien claros, y el padre lo sabe, ¿no es cierto? Nosotros no lo entendemos, pero lo tiene. Entonces, como veremos, existen muchos ciclos en las escrituras, dependiendo de cuál es el centro de referencia de cada uno. Y esto es lo que ha provocado grandes discusiones y confusiones también, ¿sí? Por ejemplo, Israel como nación tuvo su propio ciclo temporal, que no comenzó en la salida de Egipto, como muchos podríamos suponer, ¿no es cierto? Sería para nosotros decir, bueno, entonces empezó cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto? No, comenzó con la entrada en la tierra prometida. Como dice Vayikra en el capítulo 25, háblale al pueblo israelita y dile, cuando entren en la tierra que yo les asigno, la tierra observará un reposo de Yahweh. Por 6 años ustedes podrán sembrar su campo y por 6 años pueden podar su viña y recoger el fruto, ¿sí? Pero en el 7º año la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo, un Shabbat de Yahweh. Como ven, esto también es llamado Shabbat y no es un día, ¿sí? Porque reposo no quiere decir día. Específicamente, reposo es la descripción de lo que hay que hacer en un 7º día, año. ¿Se entiende? Es diferente. Shabbat es no trabajo y reposo, una cosa junto con la otra. No sembrarán su campo ni podarán su viña. Esa cuenta solo podía comenzar después de que entraran en la tierra prometida. Antes no, está bien clarito. Ahí se dio comienzo entonces a un nuevo ciclo. Nuevos comienzos, nuevos ciclos, y en cada uno de ellos siempre se respeta el 7º día contando a partir del primero de ese nuevo ciclo, ¿sí? Este ciclo de Israel, ¿por qué? Porque no es un día de la semana, sino que es el 7º día. Este ciclo de Israel duraría hasta el exilio, ¿sí? A pesar de que jamás guardaron el jubileo ni el año sabático, ¿sabemos? Porque por eso fueron desterrados. Cuando regresaron, 70 años después, comenzaron un nuevo ciclo, aunque no consta, en ningún lado consta que mantuvieran continuidad exacta cronológicamente con los calendarios que fueran con el anterior. ¿Sí? De hecho, aunque comenzaron a guardar rigurosamente los años sabáticos, jamás guardaron un jubileo, ¿sí? Como ellos mismos reconocen. Y les cito una cosa de los Chabad Lubavitch que dice: con el exilio del Reino del Norte, la condición requerida para la santificación del jubileo se perdió. Por lo tanto, la última vez que hubo un requerimiento bíblico de observar el jubileo, requerimiento bíblico, según ellos no cumplen los requisitos, fue unos 150 años antes de la destrucción del primer templo. A propósito de esto, cabe preguntarse si durante dicho periodo la observancia del jubileo pudo haber sido impuesta por medio de un decreto rabínico. Esto constituye un tema de debate entre los sabios. La razón detrás de este debate, aunque no existía un requisito rabínico para observar el jubileo, como si fuera necesario el permiso de los rabinos, ¿no es cierto? Luego del exilio de las 10 tribus, la observancia de la Shemitah, que es el año sabático, el nombre del año sabático, siguió siendo una obligación bíblica. La integridad del ciclo de 7 años dependía del ciclo mayor de 50 años que lo comprendía, ¿sí? Luego de 7 ciclos de 7 años se dejaba transcurrir un año de impasse antes de comenzar el nuevo ciclo, en el año 51. Por lo tanto, resultaba necesario designar un año de jubileo, ¿sí? Correspondiente al número 50, el cual no era respetado. Todo esto lo dicen ellos. Sin embargo, también existe una opinión en el Talmud que sostiene que el año del jubileo no es un año entre ciclos, sino que es el primero de los siguientes 49 años que conforman el próximo ciclo. Esto ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? A su vez, esta postura manifiesta que los sabios nunca instauraron el año del jubileo como una conmemoración, porque si no, no habría discusiones. Esa es la evidencia. Esto lo dicen los propios judíos, esto lo dice los Chabad Lubavitch en su propia organización, ¿no es cierto? Entonces, está bien claro para los judíos, para los rabinos, que el jubileo jamás fue instaurado, ni siquiera tienen la menor idea de cómo sería, por eso hay 2 corrientes separadas, en realidad hay 4, que bueno, cada una tiene una solución diferente y eso evidencia justamente que jamás fue implementado históricamente. Así que resulta muy improbable que hayan conseguido mantener la regularidad de la semana si además contemplamos cómo, en lugar de restablecer el calendario de las escrituras, se dedicaron a rellenarlos con los paganismos de Babel cuando regresaron.
Si ellos no volvieron a utilizar el antiguo calendario, ¿sí? Porque ciertamente el antiguo calendario jamás tuvo los nombres paganos de los meses babilónicos, sino que trajeron el otro calendario y siguieron contando con ese. Los hombres han demostrado no ser tan celosos como pretenden aparecer, y eso porque no creen que los detalles menores tengan importancia. No creemos normalmente que esas pequeñas cositas que uno sigue teniendo del sistema, ¿no es cierto? Esas pequeñas cosas que se nos pegan, tengan mayor importancia. Pero eso es una pavada, tipo así, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, pues yo tengo que contar los días y me da lo mismo si uso este calendario o el otro, y no es así para Yahweh. Ni siquiera justos como Nehemías o Ezra, ¿no es cierto? Que son llamados justos, que obtuvieron el favor de Yahweh y se ve que recibieron respuestas, ¿no es cierto? No, ellos no vieron nada de malo en continuar utilizando los nombres de los meses babilónicos, absolutamente, a los que todo el mundo de la época ya se había acostumbrado, ¿sí? Por vía de la dominación asiria y babilónica. Entonces ya eran tipo un calendario universal, se usaba en todas partes, por así decir. Hola Marta, bienvenida. Entonces, la historia de la nación de Israel tiene un ciclo que no necesariamente concuerda con el ciclo de la creación. ¿Se entiende bien esto? Porque esto es importante. Ni tampoco siquiera con el ciclo de la humanidad caída. El ciclo de Israel comenzó en el momento en que Yahweh dijo, ustedes empiezan ahora. ¿Por qué él determinó eso? Él no lo explica. Él no nos da las explicaciones de sus acciones, lo intentámoslo. Sin embargo, él sabe perfectamente por qué tenía que hacer ese preciso día, ese preciso momento, ¿sí? Como ya vamos a estudiar más adelante, estos desfasajes entre los diferentes ciclos dan lugar a discrepancias entre el plano espiritual y el material, ¿sí? Porque lo que tendría que haber sucedido dentro del ciclo correcto, por así decir, queda desfasado porque hay que agregarle otro ciclo y entonces todo se desfasa, se va desfasando, por así decir, ¿sí? Es como si fueran engranajes que giran a velocidades diferentes, ¿no? Entonces no consiguen estar en plena concordancia. El engranaje grande gira lento y los chiquitos giran muy rápido y no están en plena concordancia. Cuando las cosas no se cumplen en su tiempo debido, van a terminar cumpliéndose, pero en un tiempo alternativo, que no es el ideal, no es como la voluntad de Yahweh, ¿no es cierto? La voluntad directa suya, de su deseo y la voluntad permisiva. Aquí podemos empezar a vislumbrar la importancia entonces de la obediencia, justamente, no negarnos cuando Él nos dice, anda ahora, no, bueno, la semana que viene, o cosas así, ¿no es cierto? Siempre nosotros prolongamos y ahí estamos prolongando tiempos, estamos quebrando sus tiempos. No nos damos cuenta, no pensamos que eso es importante, sin embargo empecemos a percibir que es sumamente importante. Si estamos empezando a entender estas cosas, vamos a ver la urgente necesidad de dejar de tener la idea de que Shabbat equivale a sábado, por empezar, ¿sí? Aunque el séptimo día fue declarado Shabbat, ¿sí? Eso simplemente significa un día de no trabajo, un día de reposo, ¿sí? Como ya vimos. No es el nombre de un día de la semana, que es lo que está en la cabeza de todos hoy por hoy. Y cuando decimos Shabbat, ¿qué día le sigue al sábado? Domingo, automáticamente. Y no es así, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay días de la semana que son llamados Shabbat, o sea, reposo, no trabajo, que no caen en el séptimo día. ¿Qué hacemos con esos días? Tenemos Shabbatot que caen en el primer día de la semana, por ejemplo. Mira, el día 15 del séptimo mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la festividad de Yahweh 7 días. Un reposo completo, Shabbatón, en el primer día, y un reposo completo, Shabbatón, en el octavo día. ¿Está? Acá nos está hablando de cuál fue el Shabbat que correspondía semanalmente. Capaz que cayó en la mitad. No sabemos. Uno hubo, evidentemente, ¿no es cierto? Porque en 8 días hay un Shabbat de semana. Ahora no sabemos si qué día cayó, ¿no es cierto? Por así decir, acá no está mencionado específicamente, a eso me estoy refiriendo. Y hubo 2 Shabbatón, 2 reposos más, el primer día uno y el octavo día otro. Entonces acá entendemos que la cosa no es simplemente el séptimo día de la semana como se puede pensar a primera vista. Si el primer día de la semana o de esta cosa, ¿no es cierto? El reposo completo de esta festividad hubiera comenzado el primer día en un Shabbat semanal, entonces tendríamos un Shabbat en el primer día, uno en el séptimo y uno en el octavo.
queda claro, si hubiera sido otro día, en algún momento cae el Shabbat en el medio. Shabbatón es un intensivo de la palabra Shabbat, ¿sí? Algo así como un gran reposo, un reposo completo, una cosa grande, ¿no es cierto? Por así decir, se lo utiliza generalmente junto con la palabra Shabbat, Shabbatón se utiliza, ¿no es cierto? Como diciendo Shabbat, ¿no es cierto? Un descanso, pero descanso de verdad, un gran descanso, algo así. Es un intensivo. Si necesitamos dejar de coleccionar palabras que no nos dan sentido, que no nos suenan, no nos dicen nada en la cabeza y que al contrario nos hacen establecer malas relaciones, ¿sí? Pasar a recuperar los conceptos en sí, porque la esencia es más importante que la forma, ¿eh? No alcanza con estar repitiendo palabras hebreas que no comprendemos y lo que necesitamos es justamente recuperar la esencia de esas palabras originales. Si en la traducción se perdió justamente esa esencia, recuperemos la esencia, pero no la formita y nada más, ¿sí? Porque no alcanza con la forma y nada más. Lo que necesitamos recuperar es la esencia. ¿Qué es lo que se quiso decir originalmente cuando se dijo esto? ¿Qué es lo que se quería transmitir? ¿Algo más? Bueno, si había algo más, necesitamos aprender ese algo más. Entonces es mejor transliterar en última instancia que tratar de encajar un concepto en alguna palabra que nos parezca lo suficientemente parecida como para ser utilizada. Por ejemplo, sábado, ponerlo como Shabbat, no tiene la misma implicación en nuestra cabeza. Para nosotros un Shabbat es un reposo y no trabajo, ¿sí? Y como vemos puede caer en cualquier día de la semana, mientras que un sábado indefectiblemente es el séptimo día y al día siguiente es domingo, no hay otra cosa. Si no podemos tener 2 sábados en la misma semana, no podemos tener 2 sábados juntos, y en cambio pues sí podemos tener 2 Shabbatón juntos. Entonces la cosa ya cambia, ya tiene que cambiar nuestra comprensión. Lamentablemente en el caso de la palabra Shabbat, hoy por hoy hasta la transliteración ha sido tergiversada en la comprensión, porque en la cabeza de la mayoría Shabbat automáticamente es compensado con sábado, ¿no es cierto? Y queda completamente complicado, como estamos viendo. También podemos traducirla como sabático en el sentido de que es un tiempo, un día, un año sabático, seguramente es un tiempo completamente separado para no trabajo. Una idea, un concepto que antiguamente era bastante más conocido, ¿sí? Tomarse un año sabático era una cosa un poco más popular, por así decir, porque todavía en algunos casos se practicaba, sobre todo en el caso de los judíos. La palabra sábado puede sonar bastante parecida a Shabbat, ¿sí? Pero ni contiene su significado, ni tenemos un Shabbat que caiga en domingo. ¿Sí? Que esto tiene que dar un fin justamente al mal concepto que estamos teniendo. Así que la aproximación es completamente incorrecta. Insistir con que Shabbat es sábado está mal. De ninguna manera, dentro del sistema actual de la semana, podemos considerar que un domingo sea sábado. De manera tal que sábado no es Shabbat, ¿sí? Aunque no voy a decir si cae o no cae en ese día, no estoy discutiendo eso, lo que estoy discutiendo es el concepto, pero sí podemos considerar que un primer día u octavo o un séptimo día sean ambos considerados especiales, ¿sí? Días de no trabajo, y ese decir, este es el primer día de la fiesta, está justamente siempre encaminado con ese propio ciclo particular, ¿sí? Una vez que comprendamos cabalmente el significado de la palabra Shabbat, vamos a poder utilizarla de forma integrada, justamente, y no como un simple arete que nos ponemos en la oreja porque está de moda. También vamos a comprender que la antigua lucha sábado versus domingo, ¿no es cierto?, de la típica y vieja del judaísmo con el cristianismo, no pasa de una tentativa más de adaptar a nuestras vidas, a la vida de cada creyente, cosas que no pueden ser ajustadas sin una comprensión cabal, ¿sí? Se trató de adjuntar ciertas cosas a la comprensión previa de las personas y no se trata de eso. Entonces terminamos siempre siendo un Frankenstein. El Shabbat es mucho más que un simple día de la semana y por eso es necesario que recuperemos su comprensión plena. La cuenta en el desierto. La primera mención del Shabbat en las escrituras es en Shemot, en 16, dice, él les dijo, Moshe, esto fue lo que dijo Yahweh, mañana es un día de reposo, un Shabbat santo de Yahweh. Hacen lo que quieran asar, hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana, ¿sí? Entonces, esta es la entrega del maná.
Sí, recordamos, los mandamientos todavía no habían sido entregados en este momento, en ese día. El calendario sí ya había sido entregado en cuanto a que Aviv sería el nuevo comienzo. Hasta ahí, no tenemos más nada acerca del calendario. Cuando en Shemot, en el capítulo 12, dice, este mes marcará para ustedes el principio de los meses, ¿no es cierto? Entonces, esa parte ya había sido dada. Y esto fue establecido el día de la salida de los israelitas de Egipto, en Pesach, ¿no es cierto? Salieron de Ramesés en el primer mes, el día 15 del mes. Ahí está claro la fecha y el mes, ¿no es cierto? Fue el día después de la ofrenda de Pesaj que los israelitas salieron desafiantemente, etc. Entonces, para saber cuándo había comenzado entonces ese primer año de la cuenta del calendario de Israel, había que contar 15 días hacia atrás. Antes de ese Pesaj, ¿no es cierto? De la salida, simplemente no hay que hacer demasiadas cuentas. 15 días antes fue el primero. No, ahí empezaba el conteo oficial de ese año, ¿sí? Pero esto no nos indica qué día de la semana era, para nada, ¿sí? Sin embargo, después leemos, emprendiendo viaje desde Elim, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, que queda entre Elim y el Sinai. Recordamos esto, que ya lo estudiamos. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Mitzrayim. Es decir, 30 días exactos, ¿no es cierto? Después, es lo que se va a convertir más adelante en el segundo Pesaj. En el desierto, toda la comunidad israelita se quejó contra Moshe y Aarón. He oído la queja de los israelitas. Háblales y diles. A la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim. Después entonces viene la entrega justamente del maná. Ahí es cuando ellos encuentran esa capa fina como escarcha sobre el suelo. Cuando la vieron se preguntaron qué es esto, maná, etcétera, etcétera. Entonces, esta es el día de la entrega, ¿sí? El día 15 del segundo mes ellos llegaron justamente a este lugar. Entonces, aquí comienza oficialmente el conteo de la semana. Hasta ese momento no había habido ningún Shabbat mencionado antes. Ellos no guardaron ningún Shabbat antes, ¿sí? Y esto es el conteo de la semana dentro del calendario de Israel. Este fue el primer día que recogieron maná, el día 16. ¿Sí? El primero de los 6 días de esa semana, de manera que el día 15 fue también un Shabbat. Sin embargo, ellos llegaron ese día, ¿sí? Estaban viajando, una de las cosas que no se puede hacer en Shabbat. Entonces tenemos un problema. ¿Será que Yahweh haría que transgredieran la propia ley? Sí, como la respuesta no puede ser que sí, tenemos que entender que ese fue el comienzo del conteo. A pesar de que tendría que haber sido un Shabbat, no fue un Shabbat porque todavía no estaba determinado cuándo sería el Shabbat, ¿sí? Yahweh lo determina ese mismo día diciendo 6 días y el sexto, y después vas a hacerlo, ¿no es cierto? A partir de ahora es que empiezan a contar de forma efectiva, de manera que no hay transgresión en ese sentido. El día 16 fue el primer día que cayó el maná, y ese fue el primer día de la semana, de la primera semana de la historia de Israel, ¿sí? En todas las escrituras no se hace mención alguna a ninguna otra semana que haya sido utilizada por los patriarcas, no se hace mención del Shabbat anteriormente, en ningún lado, ¿sí? La única semana mencionada es la de la creación, que es completamente separada, como ya vimos. De manera que Yahweh les estaba dando su propia forma de contar los días, su semana con el Shabbat. Fíjense que Yahweh les ha dado el Shabbat, por eso les da alimento para 2 días en el sexto día, dice Moshe, ¿no es cierto?, en Shemot 16. El Shabbat que es mencionado entonces en Shemot 16, el primer Shabbat con maná, ¿sí? Después de estos 6 primeros días que los israelitas recogieron el maná a partir del día 16, entonces es el día 22 del segundo mes. Hacemos la cuenta simple y sencillamente. Este fue el primer Shabbat que los israelitas guardaron. Este es el primer Shabbat histórico que fue guardado. Y aunque podemos hacer la cuenta para atrás para completar el calendario, ¿no es cierto? Bueno, cuando empezó el año, este fue el primer Shabbat. Antes no festejaron ningún otro Shabbat, no guardaron ningún Shabbat, ¿sí? Los anteriores no fueron considerados como tales porque Yahweh no les había indicado cómo guardarlos. A pesar de que ciertos libros nos han hecho creer que muchas cosas ya eran guardadas desde el principio, lo cierto es que no tenemos ningún registro de lo mismo, de que eso haya sucedido en las escrituras, y con las líos que hay hoy yo me atengo a las escrituras, lamentablemente. El resto de las cosas las tomamos con pinzas, ¿no es cierto? Entonces,
Resultará bastante simple comprender que, con toda seguridad, y dado que los israelitas guardaron la Torá durante todos sus años en el desierto, porque ellos siguieron guardando todo correctamente, ¿no es cierto? Tienen que haber mantenido la correlatividad de las semanas, ¿sí? Cuando entraron finalmente en la tierra prometida. Con seguridad, no tendrían por qué haber alterado el ciclo de ninguna manera. No hay lógica y no hay mención tampoco al hecho. O sea, ¿por cuánto tiempo mantuvieron esto? No lo podemos asegurar, ya que en la época de los jueces se olvidaron muchas veces de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después? No sabemos. No está escrito, ¿sí? Se apartaron de la ley, se apartaron de todo, se olvidaron de todas las cosas, no sabían cómo se hacían las cosas. Así que tendríamos que preguntarnos qué pasó con el calendario, qué pasó con la semana en esa época. No hay ninguna respuesta a este respecto, ¿sí? Aún así, es probable que se mantuviera el conteo, aunque solo fuera por cuenta de la comodidad, ¿no es cierto? El mismo. Desde siempre el hombre ha intentado poner medidas al tiempo para llevar un conteo, ¿no es cierto? Y lo ha dividido siempre, en todas las civilizaciones, en días, meses y años, ¿cierto? Por los ciclos de la naturaleza, justamente. El sol, la luna, las estrellas, ¿no es cierto? Todo ese movimiento de todos esos ciclos que son naturales siempre han sido la base del conteo de todas las civilizaciones. De manera que bien podemos suponer que, aun cuando no guardaran el Shabbat, al menos mantendrían la cuenta de los días, ¿sí? ¿Hasta qué punto esto sirvió para mantener una correlatividad con el conteo del séptimo día? No sabemos qué puede haber sucedido, ¿no? En cuanto a los meses y al calendario, si esto ayuda un poco a delimitar el conteo semanal, lo cierto es que en todas las escrituras no hay mención alguna de personas buscando la luna en el cielo para determinar el comienzo del mes. Al contrario. Si hubiera que esperar, y vamos a encontrar que hay muchas otras cosas que no son, como las insisten en decirlas, porque si leemos bien lo que está escrito, no hay forma de cumplirlo en la forma que muchos aseguran que es. Si hubiera que esperar a la salida de la primera línea de la luna, nadie sabría que ha comenzado el mes hasta que cayera la noche. No hay forma de saber antes de ver la rayita de luna. Ahora empezó el mes, listo, perfecto, pero hasta ese momento a la tarde yo no puedo saberlo. Entonces, no podríamos tener registradas cosas como, por ejemplo, en Melahim Bet 4, él preguntó, ¿para qué vas a verlo hoy? No es Rosh Hodesh ni Shabbat. Y ella respondió, Shalom. David le dijo a Jonatán, mañana es Rosh Hodesh y yo debo sentarme con el rey a cenar. ¿Cómo podría saber un día antes o durante el mismo día que era Rosh Hodesh y hay que esperar a que caiga la luna? Si ni el marido de la Shunamita ni David podrían haber sabido que ese día era Rosh Hodesh, ¿sí? Si hubieran tenido que andar esperando una supuesta luna. Es imposible. De manera que no era así como se contaban los meses en la antigüedad. Rosh Hodesh significa cabeza de mes, o sea, comienzo del mes, ¿no es cierto? Es cabeza, Rosh es cabeza, ya lo sabemos perfectamente. Y no significa novilunio o luna nueva, como ha pasado a significar en hebreo moderno. En hebreo moderno sí tiene ese significado, ¿sí? Por otra parte, ya desde antiguo los meses tenían 30 días cada uno, como está referido en la cuenta de Noah, por ejemplo. Cuando las aguas se extendieron sobre la tierra por 150 días, dice Bereshit en el capítulo 7. Esto se corresponde también con el libro de Enoch, ¿no es cierto? En el capítulo 72, que indica que cada 3 meses se agregaba un día llamado Tekufá, que no pertenece a la cuenta, pero está en la cuenta, por así decirlo, ¿no es cierto? Es un día especial que se cuenta en el año, pero no se cuenta en el mes, según lo que dice. Y esto corresponde cada uno a una de las estaciones, ¿no es cierto? Es una separación. Calendarios de 360 días eran bastante comunes en la antigüedad, ¿sí? Porque el conteo de 30 era bastante común. Aunque el que se atribuye a Hanoch, entonces, como estamos viendo, cuenta con 364 días, justamente. Y algún método de ajuste para en periodos calculados que desconocemos hoy. Pero no vamos acá a irnos detrás del calendario, porque no es el asunto, ¿sí? Bástenos saber que Yahweh es quien da inicio a los ciclos, ¿sí? Y Él los comienza cuando quiere, de acuerdo con su cuenta, su conteo, ¿sí? Como vemos que dio inicio al conteo de la semana, solamente 2 meses después de que los israelitas hubieran entrado en el desierto, ¿no es cierto? No lo digo antes, ¿sí? Nosotros comenzaríamos a hacer las cuentas desde la salida después de Pesach, y ahí le diríamos, es el día 1, no, es el día 15.
Bueno, dice uno, bueno, no, nosotros no tenemos la mente de Yahweh, ciertamente. Entonces, los israelitas antes de ese día no contaban días ni meses como Yahweh les mandó, ¿sí? Ellos seguramente utilizarían el calendario egipcio, lo más probable, de la misma manera que cuando fueron deportados a Babel, se trajeron de recuerdo el calendario babilónico, ¿sí? Con los nombres de sus dioses. Yahweh maneja sus tiempos, y aunque a nosotros nos parezca una cosa sin razón, Él hace que así todas las cosas se encajen en sus tiempos predeterminados. Eso normalmente no coincide con nuestros cálculos, no tiene nada que ver, somos un desastre. Al mismo tiempo se cumple el hecho de que nosotros no sabemos ni el día ni la hora porque Él es el Adón del tiempo. De manera que es probable que cuando entremos en la era de Sukkot demos comienzo a un nuevo ciclo y un nuevo conteo, dando fin a todas las confusiones actuales de calendarios y días de semana, y que desde ese momento comencemos un nuevo conteo, ¿no es cierto? Un nuevo ciclo de 7 en el cual se van a poder cumplir todas las cosas en Ejad, en unidad, con todos en el mismo tiempo. Hoy es imposible, pues cada uno insiste en tener la razón y querer hacer las cosas a la propia manera, ¿no es cierto? Y de esa forma se mantiene la confusión, lamentablemente, que sospecho es así porque Él no desea que de momento tengamos las cosas en claro, por algo será. Entonces, el calendario de Yahweh es un calendario bastante complejo, como podemos ver, no se parece en nada al nuestro, es diferente, ¿sí? A través de este calendario, Él calcula y aplica sus tiempos, tanto los de bendición como los de maldición, como ya hemos hablado un poco en otras series. Y el sistema se basa en el ciclo septenario, ciclo de 7, ¿sí? Que inicia de menor y va creciendo. El número 7 es el elemento básico de la medida del tiempo para cumplir todas las cosas. Tenemos la semana de días, ¿no es cierto? Que es la semana de la creación, estableció la semana de los 7 días, como ya vimos, ¿no es cierto? El día sabático, o sea, el séptimo día de la semana es el Shabbat, que es el día de reposo. Después tenemos la semana de la fiesta de las primicias, por ejemplo, ¿no es cierto?, el día siguiente de Pesaj. Contando 7 semanas, llegamos a la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto?, que es 7 por 7 es 49 más un día, porque se agrega siempre el día siguiente, que es el día 50, justamente por eso se llama Pentecostes también, ¿sí? Después tenemos la semana de meses, el primer mes y el séptimo mes del calendario religioso, ¿no es cierto? Sabemos, cada uno de esos 2 meses contenía 3 días de fiestas, ¿sí? En el primer mes se celebraban las 3 primeras fiestas, que eran Pesaj, la fiesta del pan sin levadura, o sea, Hag Hamatzot, y la fiesta de las primicias, Bikurim. En el séptimo mes se celebraban las 3 últimas fiestas: fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, que es Cabañas, ¿no es cierto?, dando la regularidad. La semana de años viene después, cada 7 años será un año sabático, como sabemos, ¿sí? No confundir con jubileo, son dos cosas diferentes. Jubileo son 50, el año sabático son 7, el séptimo año, ¿sí? Este fue diseñado como un reposo de la tierra, cuando el pueblo no debía comer ni cosechar, ¿no es cierto?, ni sembrar ni nada, no comer, perdón. Comer sí podía. El jubileo viene después, ¿no es cierto? Que después se contaban 7 años sabáticos, ¿no es cierto? 7 semanas de años sabáticos. El siguiente año era justamente el año jubileo. 7 años por 7, ¿no es cierto? Daba 49 más 1, 50, o el jubileo. El jubileo de jubileos, que ya estamos acá ahora entrando en la parte más grande, es cada 50 jubileos, es un gran jubileo, ¿sí? 49 por 50 nos da 2.450 más 50, que son 2.500 años de jubileo. La semana de milenio ya sabemos porque estamos llegando al final, ¿no es cierto? No al final, sino entrando al último día, ¿sí? Desde la primera creación, desde la primer día de la creación hasta la creación de un nuevo cielo, una nueva tierra, son 7 milenios, ¿no es cierto? Lo que da una semana de milenio, justamente. Y finalmente tenemos, para simplificarlo, el gran jubileo, que es el jubileo de milenios, ¿no es cierto? 7 semanas de milenio, lo cual nos da finalmente 50.000 años. Este sistema, que vemos que es una espiral creciente, ¿no es cierto? Que desde lo más chiquito hasta lo más grande, comienza con la semana de días, pasa por la semana sabática, o sea, la semana de años, ¿sí? Y culmina con el jubileo, ¿sí? Que son las semanas de semanas, ¿sí? Lo mismo se aplica en mayor escala a las semanas de milenio.
Tenemos exactamente lo mismo, solo que en vez de decir que son días lo que comienza, son milenios. Entonces, sí, claro, temporalmente, cronológicamente, se agranda, se alarga notablemente, ¿no es cierto? De esta manera Yahweh nos explica para que aprendamos acerca de sus ciclos de tiempo. La era de las sombras, o sea, la era de Pesaj, él dio la maqueta pequeña para que los israelitas empezaran a aprenderla, ya lo hemos dicho. Si ellos no fueran más allá de la primera de las tres partes, ¿sí? Como sabemos. Y aún hoy, lamentablemente, se aferran enfermizamente a una sombra de la cual no han aprendido la esencia. Pero si ellos hubieran también guardado el año sabático y el jubileo, su comprensión se habría ampliado. Lamentablemente no lo hicieron y tampoco en el fondo podía. Y Yahweh hubiera tenido que decir las cosas que ¿por qué cuando ayunamos no miraste? ¿Por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? Reclamaciones de las personas, ¿sí? Y en aquel, y Yahweh responde, porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. No están cumpliendo con la ley del ciclo septenario, ¿no es cierto? Con ninguna de ellas, porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con su puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. Es este el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre aflija su cuerpo. A Yahweh no le interesa que aflijamos nuestro cuerpo. Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A eso llaman ustedes ayuno? ¿Un día en que Yahweh es favorable? No. El ayuno que yo deseo es este, desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti y la presencia de Yahweh será tu retaguardia. Vean bien que él dice tu curación brotará con rapidez. De la obediencia depende la sanidad. Aún hoy la gente sigue sin comprender que a Yahweh no le interesa que guarden días y rituales sin la esencia que deben contener. Pero la carne es hipócrita, sabe mentir bien. Sí, realmente nuestras almas están acostumbradas a sus disfraces, sus justificativas, que aparentemente le responden correctamente a todas sus dudas. Por eso la mayoría cree que con realizar ciertas acciones externas consiguen blanquear sus sepulcros llenos de huesos podridos. Mashiach ya dijo que no. Primero tenemos la semana entonces de días. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, ¿no es cierto? Nadie va a trabajar, ni tu siervo, sierva, animal en el extranjero, para que tu esclavo y tu esclava puedan reposar como tú, ¿sí? La semana con su Shabbat es una maqueta menor del ciclo del año sabático, ¿no es cierto? Una semana de días, una semana de años. Cronológicamente, temporalmente, es mayor en cantidad de tiempo y sin embargo es lo mismo pero un poquito más grande, es como un fractal. Por 6 años ustedes podrán sembrar su campo y por 6 años pueden podar su viña y recoger el fruto. Pero en el 7º año la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo, un Shabbat de Yahweh. No sembrarán su campo ni podarán su viña. No cosecharán lo que crezca después de la cosecha, ni recogerán las uvas de sus viñas no podadas. Será un año de completo reposo para la tierra. Pero pueden comer todo lo que produzca la tierra durante su reposo. Tú, tu esclava, los obreros contratados y los sirvientes que viven contigo. Y tu ganado y las bestias en tu tierra pueden comer todo lo que produzca. Dice Vayikra en el capítulo 25. Finalmente, la maqueta mayor de todas estas es el jubileo, ¿no es cierto? Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno, en el 7º mes, el día 10 del mes, el Yom Kippur, día de expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra y santificarán el año 50. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni recogerán lo que crezca después, ni cosecharán las viñas sin podar, porque es un jubileo. Será santo para ustedes, solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad, dice también el capítulo 25 de Vayikra, ¿no es cierto? La semana es el núcleo mínimo básico para aprender que somos esclavos por 6 días, pero en el Yom HaShevihi somos liberados de nuestra esclavitud. Esa es la
el núcleo central del asunto. En el séptimo día nadie puede obligar a nadie a trabajar, no debería, ¿no es cierto? Esa es la cosa, no debería obligar a nadie. Esto simboliza la promesa de la redención que el Padre haría por medio de su Hijo. Cuando Adán cayó, fue vendido a esclavitud, ¿sí? Y con él todos sus bienes, familia, etcétera, su esposa, sus descendientes, nosotros que estábamos ahí adentro incluidos, ¿sí? Todas las bestias, las aves y los peces y toda la tierra, porque habían sido entregadas bajo su dominio. Estaban bajo su dominio, fueron vendidas también juntamente. Por lo tanto, al entregar la semana con el Shabbat, Yahweh quería que su pueblo recordara que somos peregrinos y esclavos en esta tierra, ¿sí? Pero que por su gracia recibiremos la liberación total de esta esclavitud, ¿sí? Vamos a ser liberados de esa esclavitud completamente terminado, una vez terminada el ciclo, que tiene que ser pasado justamente porque ese es el ciclo determinado. Él quería que su pueblo hiciera lo mismo, exactamente lo mismo, con todos aquellos que estaban bajo su autoridad. Cada uno siempre tiene a alguien bajo su autoridad. Siervos, esclavos, bestias, también la tierra. Pero la mayoría de los seres humanos son egoístas, son déspotas, son opresores de los hermanos, ¿sí? Los israelitas nunca comprendieron que el Shabbat retrata la promesa de Yahweh de nuestra liberación final, de la redención que fue prometida a la creación toda, ¿no es cierto? Y a la humanidad, porque esa es la primera promesa que él hizo. ¿Sí? No fue la promesa hecha a Abraham. Primero vino la promesa que él hizo a Adán y Javá, y con ellos a toda la humanidad que estaba en el interior de Adán y Javá en ese momento, lo cual incluye a todos. Entonces, de esta manera, tenemos que empezar a volver a observar todas las cosas, ¿no es cierto? Porque la promesa que fue realizada a Abraham fue una promesa que sí estaba dentro de aquella otra mayor, para hacer el cumplimiento de aquella promesa. Comenzó a ser parte de ese cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, él quería que comprendiéramos esto básicamente. Él quería que su pueblo hiciera lo mismo que él pretendía hacer para todos los demás, ¿no es cierto? Que el pueblo comprendiera cuál era el plan de Yahweh, de libertación de todos, de la esclavitud, y que ellos mismos quisieran compartir, ¿no es cierto?, con sus hermanos y con todos los demás esta alegría. Lamentablemente sabemos que esto no fue realmente lo que hicieron. Y si lo entendieron de la boca para afuera porque no lo practicaron, ¿no es cierto? No lo aplicaron a sus esclavos, como prueba el libro de Yirmeyá, ¿no es cierto? Como última oportunidad, antes de ser enviados al exilio, Yahweh les dijo que liberaran a todos sus esclavos. Era un jubileo. Ellos tenían que aplicar un jubileo, ¿sí? Así que este debe haber sido muy probablemente el año anterior del jubileo, que es cuando se hacen las cuentas, ¿no es cierto? Al año siguiente ya tenían que estar para proclamar el jubileo, ¿sí? Y es el momento en el que el dueño de la viña viene a inspeccionar si hay frutos. Los israelitas concordaron liberar a los esclavos y entraron en pacto de sangre con Yahweh, pero lamentablemente poco después se arrepintieron, volvieron a obligar a todos los esclavos a regresar y por ese motivo fueron cortados. Ellos cortaron un pacto de sangre y fueron cortados ellos, ¿sí? Ellos no tuvieron entonces la misericordia necesaria para tratar a sus hermanos como a sí mismos. Yahweh los habría librado de todo en ese momento. Era solo eso lo que tenían que hacer. Y fueron tan egoístas que no quisieron compartir con otros seres humanos la misma misericordia que ellos podrían haber recibido. Fueron medidos entonces con su propia medida. Hoy la situación mundial está aún peor que en aquella época, ¿sí? Porque a pesar de que hay muchos que creen en Mashiach y dicen profesar la fe, no hay nosotros los que profesamos la fe, ya me lo han dicho unos cuantos, ¿no es cierto? ¿Y en qué la profesas? Me pregunto yo, si estás todos los días compartiendo cada cosa en tus redes sociales, pero bueno, en verdad no viven por sus mandamientos y por su Torah, no tratan de buscarlo, no tratan de obedecer, no tratan de comprender, no tratan de recuperar todo lo que hemos perdido, sino que están alimentando su propia carne, explotando a otros de una forma que a ninguno le gustaría que le hicieran a sí mismo. Ciertamente ellos tratan a la mayoría de la gente que los rodean de una forma que si los trataran así a ellos estarían lloriqueando y quejándose ciertamente. Entonces nosotros estamos al final de la era de Shavuot. El dueño de la viña va a llegar en breve para ver si hemos dado fruto. ¿Sí? Encontrará fe y amor en la tierra.
Esta es la pregunta que tienen que hacerse en estos tiempos, porque es una pregunta grave. Nosotros ya hemos recibido la garantía del Ruach, ¿no es cierto? Entonces deberíamos conseguir comprender mucho mejor todas estas cosas de lo que los comprendieron nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y aplicarlas a la vida real, porque también nosotros somos los responsables de las generaciones que vendrán. Y eso necesitamos entenderlo en cuanto a nuestro funcionamiento dentro del engranaje histórico que es de este cuerpo, ¿sí? Sin embargo, vivimos divididos, vivimos en contiendas, somos egoístas, no nos importa lo que le pase a los demás, y sobre todas las cosas mantenemos rencores y no perdonamos, ¿sí? Y que es lo que la ley de jubileo nos enseña. Entonces, ¿cómo recibiremos misericordia si antes no la damos? Ese es el principio de la fe, de la emuná, que Yahweh siempre pretende. Primero dar y luego recibir. Y en la medida en que demos, recibiremos. El Shabbat es mucho más que un día separado para Yahweh si solo lo utilizamos para escudriñar las escrituras, pero no permitimos que Él grabe su Torah en nuestros corazones, que Él se mezcle con nosotros en nuestro interior. La Torah externa no sirve de nada si necesitamos que Él la grabe en nuestro interior y que si no, de otra manera, nuestro Mashiach interior, esa semilla que hemos recibido, jamás va a crecer. Y no se trata de ayudar a otros, mira qué lindas cosas que hago, qué bien que me porto, sino de amarlos. Mashiach no vino a decir sean buenos con sus hermanos, dijo ámense unos a otros. Esto es bastante más fuerte, ¿no es cierto? No alcanza con darle un plato de comida a alguien que necesito amarlo también a esa persona. Esa es la parte más difícil, ¿no es cierto? Si nuestro amor no ultrapasa con mucho al amor fileo, el amor fraternal y legal, que solo da lo justo, sí, esa persona necesita, así que le vamos a dar. No. Si no ultrapasa eso, jamás alcanzaremos el nivel del amor del Padre, que es el amor ágape, ya lo sabemos, el amor que da más de lo que le piden. Ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no le hagan resistencia al malo, al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera pedirte prestado, no se lo niegues. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen los demás? ¿No hacen lo mismo, eso mismo los gentiles? Así que sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, dijo Mashiach en Matiyah, en capítulo 5. El Shabbat entonces es para que aprendamos a expandir nuestra relación horizontal, no solo en la congregación, ¿sí? Esa en primer lugar, ciertamente, pero también con nuestras familias, amistades y inclusive nuestras enemistades, ¿sí? Los desconocidos, para que seamos como sermones del monte ambulantes. Eso es lo que tenemos que ser, llevando para donde vamos la imagen perfecta de nuestro Padre, que es amor. Por eso el Shabbat de la maqueta es un símbolo de lo que debe ser no un día de la semana, sino todos los días de la vida, ¿sí? Nuestra vida debe ser un constante y perpetuo Shabbat, realmente, no puede ser cortado, ¿no es cierto? Un solo día y nada más, si es que hemos sido libertados de nuestra esclavitud y si es que nos comportamos como si creyéramos todas estas cosas de verdad. Entonces las tendremos en nuestro interior y no serán solamente palabras muertas. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Hola Nelson, hola Jan. Lo más importante es siempre cesar de trabajar. El reposo viene como consecuencia de cesar de trabajar, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos entender es que cuando paramos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera, viene la paz. Solamente ahí viene la paz. El reposo es una consecuencia del detenerse de trabajar, justamente. Hay unos cuantos conceptos que son como de costumbre, dados vueltas, ¿no sé? Siempre bien. Y que realmente hemos vivido al revés nosotros, y esa es la cuestión. Entonces, darlos vueltas por ahí nos deja un poco pensando, es un shock, ¿no es cierto? La verdad que últimamente es uno atrás del otro. ¿Tan lejos de qué?
Carla. Estamos todos lejos en ese sentido porque nos hemos alejado mucho. Cuando nos alejamos, siempre tenemos el doble del camino para recorrer, ¿sí? Nos alejamos hacia allá, vamos a tener que volver y retomar el camino correcto. Así que, bueno, el camino siempre es largo, pero es una cosa que ha sido, lamentablemente, no es solamente uno el que se alejó tanto. Somos todos, estamos todos lejos. En nuestros casos, dice Gerardo, es aplicable guardar el reposo o Shabbat. Yo esperaba haber sido bastante clara. ¿Vos querés guardar un día? Podés hacerlo. ¿Qué día vas a guardar? ¿Qué calendario vas a utilizar? Todo lo demás es un planteo que va a ser bastante grave y complicado. Primero, en primer lugar, ya que hay unos cuantos dando vuelta y si no coinciden, entonces no estamos guardándolos con el cuerpo de Mashiach. Lo que es importante del guardar el Shabbat es guardarlo toda la nación, por así decir, por lo tanto todo el cuerpo. Hoy por hoy ese cuerpo está dividido, entonces ¿con qué parte del cuerpo vas a guardar el Shabbat? ¿Con el pie, con la mano, la cabeza? O sea, es un lío en ese sentido. Por algo él ha permitido que ese tiempo se pierda. Él mismo dijo que ese tiempo se perdería. Ya lo vamos a ver más adelante. Y más allá de eso, ¿de qué te sirve guardar eso a menos que hagas todo lo que se tiene que comprender internamente, ¿no es cierto?, en ese sentido? Esa es la cuestión de las cosas. Dice Blanca. Yo pensaba que nos faltaba guardar este mandamiento, ahora ya sé, pero seguramente volveré a escuchar esta charla y comprender mejor este punto importante. Lo más importante del Shabbat es que justamente representa la liberación de la esclavitud, el trabajo del Padre. ¿Sí? Esa es la tarea del Shabbat. Cuando él dice, él descansó en el séptimo día, no está hablando de ningún séptimo día que esté dentro de nuestra burbuja de tiempo. Espero que eso haya quedado comprendido. El séptimo día está después. ¿Tá? Es desde la eternidad a la eternidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Está fuera de esta burbuja de tiempo. Y este séptimo día, semana de milenios, en el cual estamos por entrar, no es el séptimo día de la creación, para nada, ese va a venir después de que se termine el jubileo de jubileos. Entonces, en este séptimo día en el que vamos a entrar ahora todavía es un tiempo en el cual Yahweh trabaja, como dijo Mashiach, ¿no es cierto? Yo trabajo y mi padre también. ¿Por qué? Porque va a ser trabajo del Ruach, trabajo del Padre, ¿no es cierto?, en los creyentes, en las personas, en los humanos, por así decirlo. Hola Aarón, bienvenido. Entonces es complicado, pero al mismo tiempo no lo es tanto. Necesitamos aprender a dar el siguiente paso, por así decirlo, ¿no es cierto? Comprender la responsabilidad de todas las cosas que nos han sido dadas, que no es simple y sencillamente un día para guardar, sino que es un día para practicar ciertas cosas que hasta ahora no se han practicado. Es mucho más importante dar los frutos de esas prácticas, los frutos de la misericordia, los frutos de el amarse unos a otros, que el buscar, no sé, rituales, días y fiestas, como dijo Shaul, ¿no es cierto? Esos son secundarios. Yo creo, sin embargo, y les recuerdo a todos, ya lo he dicho otras veces también, que en el milenio va a haber un nuevo inicio, un nuevo ciclo que se va a iniciar en cuanto a la nueva era, y creo que sí va a ser recomenzado y retomado, porque está escrito que en el milenio habrá Shabbat, pues también habrá personas que no estén completamente salvas, habrá naciones, ¿no es cierto? Estarán las naciones que necesitan seguir los pasos primarios, por así decir. Entonces sí creo que se restaurará, pero en este momento no está restaurado porque si no habría unidad. Eso es lo básico para todas las cosas que provienen del cuerpo, que provienen del Ruach. Dice Maribel, clarísimo, todo debemos llevarlo es a un nivel espiritual y no lo que hago o dejo de hacer. Exacto, es lo que le metemos adentro del frasquito y no el frasquito, por así decirlo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, ya les digo, está cortada
sobre todo con este tema del Shabbat. Este tema del Shabbat a mí también me molesta muchísimo. A mí me gustaría muchísimo que todos tuviéramos un día en el cual nos reunimos y vivimos de una forma correcta lo que es el Shabbat y todo lo demás. Sin embargo, solamente es discusión. Hoy por hoy es discusión y división, es motivo de eso, ¿no es cierto? Que si lo guardo así, que si lo guardo asado, que si tal día, que si tal otro, que si lo empiezo a la tarde, a la mañana. O sea, hay un montón de discusiones a este respecto que demuestran que las cosas no están siendo permitidas por el propio padre, porque cuando él da algo, es de esa manera y nada más, ¿no es cierto? Y él hace que todas las cosas funcionen correctamente. Muchos estábamos a la expectativa sobre este mandamiento. Yo sigo a la expectativa. Sinceramente, yo deseo mucho que él lo reinstaure en su momento, ¿no es cierto? Creo que todas esas cosas son preciosas en cuanto a ver todo esto. Pero ¿cómo va a ser precioso ese Shabbat guardado en el milenio? Diciendo vamos a encender la velita y repetimos, vamos a repetir toda la misma frasecita, parecemos, ¿no es cierto? O budistas con el mantra o católicos con sus rezos, ¿no es cierto? No es así la cosa, sino lo que es hermoso es justamente comprender qué es lo que implica el Shabbat, la liberación de la esclavitud. Eso es lo que interesa. Hoy todos los días descansamos en Yahshua. Acerca de ese concepto me dijo que no hable por ahora, pero no es del todo correcto tampoco. Y no terminé de entender por qué. Me dijo que no lo hable todavía. En su momento me lo va a mostrar. No terminé de entender por qué exactamente. Sin embargo, sí. Nosotros descansamos en Yahshua, es una forma de decir, en realidad nosotros estamos trabajando, necesitamos hacer trabajar a nuestro Yahshua. Ahora, ¿lo estamos haciendo realmente? Normalmente estamos en el otro hombre, ¿no es cierto? Entonces, para poder asegurar ese tipo de cosas necesitamos tener una vida un poco más trabajada, un poco más crecida, un poco menos, que sea menos hipócrita lo que decimos de esa forma, de manera que, bueno, avancemos realmente en descansar en ese Mashiach que está en nuestro interior hoy por hoy, ¿no es cierto? Y vivamos realmente a través suyo. Hoy por hoy todavía tenemos mucha carne que necesitamos cortar. Yo creo que estamos en los comienzos, no es para desesperar, pero tampoco es para desistir y abandonar. Gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y por supuesto, Eduardo, recuerdo una vez más también, no solo a todos, ¿no? Con respecto a lo que vos estás diciendo, descansamos en Yahshua. Lo importante no es descansar en sí, sino cesar de trabajar. En cuanto a cesar de trabajar, nuestro trabajo en la carne, ¿sí? No nos olvidemos de eso, porque cesamos de trabajar en la carne, pero vamos a seguir trabajando en el Ruach, como él dijo. Yo todavía trabajo hoy. Y ese es el punto, que trabajemos en el Ruach. Que Abba siga bendiciéndonos a todos para que podamos seguir aprendiendo todas sus maravillas, todas sus delicias, que son nuestro alimento diario para todos los días y que nos haga crecer personalmente y sobre todo corporativamente. Que Él siga haciendo crecer este maravilloso cuerpo, esta maravillosa familia que Él ha levantado. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la charla y nos vemos mañana, si Abba permite, con la otra charla de edificación, la otra serie de edificaciones. No se olviden que mañana son todos los horarios de oración. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.